Entre los susurros del tiempo existe una orden que todavía hoy despierta fascinación y misterio: los Caballeros Templarios. Su historia comienza en los siglos de cruzadas, cuando la fe y la espada caminaban de la mano y el mundo estaba envuelto en un velo de superstición, poder y ambición. Los templarios no eran simples guerreros, eran monjes que habían hecho votos de pobreza, castidad y obediencia, pero también eran estrategas, banqueros y custodios de secretos que muchos reyes temieron. Su emblema, una cruz roja sobre fondo blanco, se convirtió en símbolo de fe, pero también de misterio. Imagina una Europa donde las guerras santas ardían bajo el sol del desierto y el eco de los cascos de los caballos retumbaba en las piedras antiguas de Jerusalén. Allí, los templarios se convirtieron en los guardianes de los peregrinos, los defensores de la cristiandad y pronto, en algo mucho más poderoso, una fuerza que ni los propios reyes podían controlar. Su poder creció con rapidez, desde fortalezas en Tierra Santa hasta los castillos de Francia y España. Los templarios establecieron una red de poder y conocimiento sin precedentes. Crearon un sistema de financiamiento que les permitió prestar dinero a monarcas y controlar rutas comerciales enteras. Eran soldados, pero también banqueros, arquitectos y guardianes de saberes que pocos podían comprender. Sin embargo, detrás de su fama y disciplina se ocultaban rituales, símbolos y secretos que alimentaron la imaginación durante siglos. ¿Acaso los templarios descubrieron reliquias antiguas en Jerusalén? ¿Guardaban objetos sagrados o conocimientos prohibidos? La historia oficial calla, pero las leyendas siguen hablando. Dicen que en las profundidades del Templo de Salomón encontraron algo que cambiaría su destino para siempre. No se sabe si fue un documento, un artefacto o una revelación, pero desde ese momento la Orden Templaria dejó de ser simplemente una milicia y se convirtió en un enigma viviente. Las voces del pasado susurran que los templarios sabían demasiado. Sabían de ciencia cuando Europa apenas despertaba. Sabían de astronomía, de arquitectura y de antiguas tradiciones que muchos preferían olvidar. Y ese conocimiento a veces es más peligroso que cualquier espada. Su caída fue tan dramática como su ascenso. Un rey poderoso, temeroso de su influencia, decidió acabar con ellos. Una madrugada, al mismo tiempo, en distintos lugares de Europa, los templarios fueron arrestados. Las puertas de sus fortalezas se abrieron al fuego y al silencio, pero su legado no desapareció. Muchos aseguran que parte de su tesoro, de su conocimiento y de su espíritu sobrevivió, oculto en monasterios, cuevas o bajo las piedras de viejas catedrales. Otros dicen que los templarios simplemente se transformaron, ocultando su identidad tras nuevas órdenes y símbolos, esperando el momento de regresar. Hoy, siglos después, su historia sigue viva, en los muros de los castillos, en los manuscritos antiguos, en los mapas que ya nadie lee y en las leyendas que aún se cuentan cuando la noche es larga. Porque los templarios, más allá de los mitos, fueron un reflejo de la eterna lucha del ser humano entre la fe, el poder y el misterio. Cierra los ojos. Imagina el sonido de una campana lejana, el crujido de una armadura y el eco de un juramento hecho bajo la luna. Esta es la historia de los templarios, una historia que nunca termina de contarse. El mundo medieval veía a los templarios con una mezcla de admiración y temor. Eran hombres que habían renunciado a todo, a sus familias, a sus tierras, a los placeres del mundo. Su vida estaba dedicada al combate y a la oración, pero también a algo más, a una búsqueda interior que iba más allá de las batallas y los reinos. Cada amanecer, antes de empuñar sus espadas, se arrodillaban ante la cruz y pronunciaban oraciones que hablaban de humildad y sacrificio. Sin embargo, tras esa imagen de pureza y devoción, se escondía una estructura compleja, casi secreta. La Orden del Temple tenía sus propias reglas, sus símbolos y un conocimiento que solo los iniciados podían comprender. Algunos estudiosos creen que los templarios no solo protegían reliquias sagradas, sino que también buscaban conocimiento antiguo, herencias de civilizaciones perdidas. Habían viajado por tierras lejanas, conocido culturas diversas y tal vez aprendido de ellas más de lo que la Europa medieval podía aceptar. Sus fortalezas estaban construidas con una precisión que aún hoy sorprende a los historiadores. Cada piedra,
Cada arco y cada pasadizo parecían tener un propósito, una correspondencia con las estrellas o con símbolos antiguos. Era como si su arquitectura estuviera diseñada no solo para resistir guerras, sino para guardar secretos. En algunos de sus castillos se han encontrado marcas misteriosas, inscripciones que mezclan el latín con otros lenguajes más antiguos, mensajes ocultos, oraciones, códigos, nadie lo sabe con certeza. Pero todo indica que los templarios eran guardianes de algo más grande que ellos mismos. Y así, mientras su poder crecía, también lo hacía la desconfianza. Los reyes, especialmente el de Francia, comenzaron a ver en ellos no una orden religiosa, sino una amenaza. El dinero, la influencia y el respeto que habían acumulado despertaron envidia. Y la envidia, en aquellos tiempos, podía ser tan peligrosa como una espada. De pronto, lo que había sido una orden de fe comenzó a verse rodeada de sombras. Los rumores corrieron por toda Europa. Se decía que los templarios practicaban rituales secretos, que rendían culto a símbolos extraños, que guardaban tesoros invisibles. Nada de eso pudo probarse jamás, pero las palabras, cuando se repiten lo suficiente, pueden convertirse en armas. Y fue así como, una madrugada de otoño, el destino de los templarios cambió para siempre. A la misma hora, en toda Francia, fueron arrestados por órdenes del rey. Sus casas, sus fortalezas, sus templos, todos fueron tomados. Los monjes guerreros que habían jurado proteger la fe fueron acusados de traicionarla, pero incluso en su caída, los templarios mantuvieron su silencio. No hubo delaciones ni confesiones claras, solo palabras ambiguas, murmullos y miradas perdidas hacia un horizonte que parecía guardar un secreto. Con el paso de los años, la Orden del Temple fue disuelta oficialmente y sus bienes confiscados, pero algo en esa historia no encaja del todo. Sus riquezas desaparecieron sin dejar rastro. Los documentos que registraban sus tesoros, sus rutas y sus contactos se desvanecieron, y algunos templarios, los que lograron huir, nunca más fueron vistos. ¿A dónde fueron? Hay quienes dicen que viajaron al norte, a tierras donde el frío y la niebla podían ocultarlos del mundo. Otros afirman que se refugiaron en monasterios, cambiando sus nombres y jurando guardar silencio. Y algunos, más osados, sostienen que los templarios cruzaron el mar, llevando consigo sus secretos hacia un nuevo continente. A partir de entonces, su leyenda creció como fuego entre la niebla. Las historias sobre su supuesto tesoro, su sabiduría y sus símbolos sagrados recorrieron los siglos, inspirando libros, teorías y películas, pero quizás el verdadero tesoro templario no era oro ni reliquias, sino algo mucho más valioso, el conocimiento. Los templarios entendían que el poder sin sabiduría solo trae destrucción. Por eso su búsqueda no era solo material. Querían comprender el orden del mundo, el lenguaje de los astros, la conexión entre lo divino y lo humano. Y es ahí donde su legado se vuelve atemporal. Porque más allá de la historia y las leyendas, los templarios representan la eterna búsqueda del ser humano por entender lo desconocido. Nos recuerdan que la verdad muchas veces está oculta detrás de los símbolos, de las palabras y de los silencios. El eco de los templarios no se apagó con su disolución. De hecho, su desaparición marcó el comienzo de un misterio que jamás fue resuelto. En los siglos posteriores, los viajeros, los cronistas y los curiosos aseguraban encontrar símbolos grabados en piedras, cruces talladas en lugares apartados o túneles que parecían conducir a ninguna parte. Cada uno de esos vestigios alimentaba la idea de que la orden nunca había muerto del todo, sino que simplemente había aprendido a ocultarse. Algunos manuscritos antiguos mencionan que parte del conocimiento templario sobrevivió gracias a discípulos que continuaron transmitiéndolo en secreto, no en salones dorados ni en templos visibles, sino en reuniones discretas donde se hablaba en voz baja, compartiendo ideas sobre la armonía del mundo, la justicia y el espíritu. Era quizás su manera de resistir al paso del tiempo, porque cuando un ideal es fuerte, no necesita un castillo para mantenerse en pie, solo basta con una mente que lo recuerde o una voz que lo susurre en la oscuridad. Y así, el nombre de los templarios se transformó en una leyenda que cruzó los siglos. En el Renacimiento, los alquimistas los consideraban guardianes del conocimiento perdido. En la Edad Moderna se decía que habían inspirado a pensadores y filósofos
que buscaban la verdad más allá de las fronteras de la religión o la política. Y en nuestros días todavía hay quienes creen que su legado sigue vivo, escondido entre los símbolos que vemos sin comprender. Quizás no dejaron cofres ni tesoros visibles, pero sí dejaron preguntas. Preguntas que desafían al tiempo, que nos invitan a mirar más allá de lo evidente, y si su verdadera misión nunca fue proteger algo material, sino preservar una forma distinta de entender el mundo. Tal vez su secreto más grande fue comprender que el conocimiento y la fe no son enemigos, sino reflejos distintos de una misma búsqueda, una búsqueda que no termina con el fin de una orden, ni con el paso de los siglos. Hoy, cuando recorremos las ruinas de sus fortalezas, aún podemos sentir algo extraño, una energía que parece permanecer entre las piedras, un silencio que pesa más que cualquier palabra, como si el tiempo mismo guardara respeto por aquello que alguna vez fue sagrado, porque los templarios, más allá de sus espadas, fueron símbolos de una promesa, la de proteger lo invisible, lo que no se puede tocar, pero sí se puede sentir, y esa promesa, de alguna manera, todavía vive, y así, cuando la noche cae y el viento sopla entre los muros de los antiguos templos, uno puede imaginar a esos hombres cabalgando bajo la luna, guiados por una fe inquebrantable, no por los reyes ni por la gloria, sino por algo más profundo, la certeza de que el verdadero poder está en el alma. Quizás ese es el secreto que tanto intentaron proteger, no un tesoro, no una reliquia, sino una verdad sencilla y eterna, que el conocimiento sin compasión se convierte en vacío y que el valor sin humildad no tiene sentido. Así termina la historia de los templarios, o al menos la parte que el mundo conoce, porque el resto, aquello que guardaron en silencio, aún pertenece al misterio. Comenta qué te ha parecido este video